Linda, ¿cómo están? Estamos aquí desde Miami en los estudios de María Visión con nuestro maravilloso podcast Éfeta de Podcast, ¿verdad? Mira, lo dijo bien por fin todo. Yoli, se acordó de todo. Me acordé de todos los nombres. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Gracias por estar aquí siempre con nosotros. Esto es Éfeta de Podcast con ustedes. Y tenemos un invitado muy especial, Yolimar. Padre Luis de de Colombia. Ay. ¿Ves? Ya, era todo muy bonito. Lo que se alaba se echa a perder. Era todo muy bonito. De Colombia, exorcista, ¿correcto, padre? Sí, así es. Un abrazo para todos. Amén, yo le voy a hacer el espacio para que usted mismo se presente, así disminuimos las probabilidades de cometer un error. Disculpa, padre. Padre, preséntese para todos los que nos escuchan, por favor. Bueno, un abrazo para todos. Soy el padre Luis Eduardo Guzmán Cárdenas. Por supuesto, soy colombiano, aunque tengo el corazón también más que mexicano, así que tal vez no sería, me equivoco, tampoco lo que... ¿Viste? Me dejé llevar por el Espíritu Santo. Sin embargo, soy colombiano, pertenezco a una de las diócesis suburbanas, digamos, como más necesitadas de nuestro país en Colombia, que es la diócesis de Soacha. Allí, pues llevo ordenado ya 15 años. De estos 15 años, 12 los he dedicado al ministerio del exorcismo. Soy el exorcista, pues, oficial de la diócesis. Y por bondad de Dios, hace más o menos unos 8 años, pertenezco a la Comisión Internacional de Exorcistas, la AIE, cuya sede queda en Roma, en el Vaticano, y cuyo presidente fue el padre Gabriel Amor. Así que, a esta comisión estoy hace ya 8 años, y también en la actualidad soy el secretario general para Colombia de la AIE, es decir, de la Asociación Internacional de Exorcistas para Colombia. Así que, pues bueno, eso en términos generales. No, wow, padre, menos mal que le cedí el espacio porque... Ya se acabó el programa, muchas gracias por escucharnos. Ya, Dios mío, no sabía ese resumen, menos mal que no hablé. Un currículum tan grande y tan bello para el Señor del Padre Luis. Amén. Se me infló el ego un poquito, tenemos un invitado hoy de primera. Ya, con la humildad. Qué bendición, Padre, que el Señor le haya dado todos esos roles, por llamarlo de alguna forma, dentro de la iglesia y poder guiar a las almas, ¿no? Y sobre todo en este ministerio que es tan complicado, tan misterioso y a lo mejor con tanto secretismo, ¿no? Porque las personas desconocemos mucho, ¿no? De todo lo que se maneja aquí dentro del ministerio. Nosotros tenemos un poquito de conocimiento porque tenemos también un sacerdote amigo que está en el ministerio, que es el padre Fabián Barrera en Argentina, y hemos conocido un poco de este caminar con las personas para guiarlas, ¿no? dentro de esta situación. Entonces nos gustaría comenzar con usted, padre, que nos cuente un poquito más cómo llegó a estos roles, ¿no? Cómo llegó a estos puestos, ¿se sintió bien inmediatamente o fue usted una sorpresa para usted? ¿Cómo lo tomó? Bueno, miren, yo siento que esto es una gracia inmerecida. Primero, no es un ministerio propio. No es un ministerio que en efecto yo lleve porque me lo merezca. Es un ministerio que en conformidad del mandato de la Iglesia procuro llevar con profunda humildad. Entiéndase esto muy bien, porque esto, digamos, a mí en lo personal me interesa poco o nada figurar. Así que ustedes pueda que sientan una persona que está con ustedes muy importante, y al contrario, creo que yo soy el bendecido al estar con ustedes y poder compartir con ustedes este espacio que para mí en lo personal es una gracia y una bendición. Yo, empecé siendo sacerdote, pero digamos como el inicio del ministerio del exorcismo fue una situación muy, muy curiosa realmente. Yo estaba prácticamente recién ordenado y a mí me llega una carta
de la arquidiócesis de Melbourne en Australia, y me llega una invitación, ¿no? Esta invitación es para el primer congreso de exorcistas en Australia, salvo que en efecto yo no era en ese momento exorcista, ¿no? Entonces yo dije, no, se equivocaron, la carta iba dirigida ciertamente para mí, pero dije, se equivocaron, esto no es para mí, yo no soy el exorcista. Yo de hecho no tenía, digamos, como conciencia plena de lo que significaba el ministerio del exorcismo. Yo fui a hablar con quien fuera mi obispo en ese momento, y le dije, monseñor, mire, me llegó esta carta me da una invitación de manera particular a mi persona para participar en uno de los congresos de exorcistas en Australia, en Melbourne. Pero pues yo no soy exorcista, así que pues, entonces monseñor, yo recuerdo con mucho cariño y con mucho amor, me dijo, padre, pues usted no es exorcista, pero a partir de ahora no nombro como exorcista de la diócesis, así que es necesario y bueno que así como vaya, que de, ¿no?, esta no se libra. Por añadidura. Algo así, ¿no? Uh-huh. Pero yo realmente no conocía mucho del ministerio. Era cuando llego a Australia y veo porque claro, evidentemente desde ese momento me empecé a empapar un poco del proceso, del ministerio, de las personas que iban a ir a aquel congreso. Esto para mí fue una emoción muy grande porque yo escuchaba a aquellos sacerdotes, pues muy famosos obviamente, y era algo así como en Estados Unidos el Disneyland, ¿no? Cuando uno va a Estados Unidos y va uno, lo primero que ve es el Disneyland, ¿no? Y el Mickey Mouse y el Pato Donald y todas esas cosas. Y para mí eso era, cuando yo llegué a Australia y vi por primera vez a estos sacerdotes, para mí era estar como en el Disneyland de los sacerdotes exorcistas porque era una emoción muy grande y esto me llenó muchísimo el corazón, muchísimo en el corazón. De esto tengo una anécdota hermosa, pero bueno, si nos alcanza el tiempo ciertamente se los mencionaré, pero así empezó el ministerio del exorcismo y luego de eso la aventura del servicio al Señor en este ministerio que, insisto, lo hago con profunda humildad, a sabiendas, por supuesto, de mi propia humanidad, a sabiendas de mi propia pequeñez, a sabiendas de lo que el Señor ha hecho en mí, porque es su obra. Por supuesto, la iglesia es el mandato que el Señor confiere a través del señor obispo, pero pues al fin y al cabo nada es propio, nada es mío, todo es del Señor, ¿no? Y por eso les menciono, como dije al inicio, ¿no? Es una gracia. Es una gracia y hasta hoy sigo pensando exactamente lo mismo. Es una gracia que el Señor me ha conferido de manera inmerecida y que procuro llevar siempre con amor y con profunda humildad. Amén. 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 Padre, y una pregunta, ahorita que estamos entrando ya a fondo, ya aprovechando ese comentario, ¿no? Entrando a fondo de los sacerdotes y el rol de exorcista como tal. ¿Todo sacerdote puede ser exorcista o se requiere de un permiso especial o una gracia especial? Bueno, aquí hay dos cosas importantes para tener en cuenta. Primero, los laicos, a ningún laico se le confiere el ministerio del exorcismo. Esto es claro. Es decir, si tú quieres ser exorcista, en conformidad al mandato eclesiástico de la iglesia, necesitas sí o sí ser sacerdote. ¿Okay? Entonces, solamente los sacerdotes, los ministros ordenados de manera ordinaria, es decir, de manera legítimamente dispuesta, son solamente aquellos a quienes se les confiere el ministerio del exorcismo. Ahora bien, no todos los sacerdotes son exorcistas. Luego, no es sensato decir que todos los sacerdotes son exorcistas, porque sacerdote exorcista es el sacerdote que legítimamente, habiendo sido ordenado, se le confiere de parte de su diócesis o arquidiócesis a través del señor obispo la potestad para ejercer el ministerio del exorcismo. ¿Por qué digo esto? Porque a quien se le confiere el mandato de manera ordinaria, es decir, de manera natural, el ministerio del exorcismo,
es al obispo, porque el obispo tiene la plenitud del sacerdocio de Cristo. Okay. Los sacerdotes participamos de esta plenitud del sacerdocio de Cristo a través del sacerdocio del obispo, pero nosotros no tenemos la plenitud del sacerdocio, la tiene el obispo. Ahora, en conformidad a esto, respecto de la potestad del obispo, es el obispo quien confiere por mandato eclesiástico a la persona que a bien considere apta para desarrollar, obviamente, este ministerio. Wow. Sí, y ahí vemos claramente cuando en adoraciones o en misas de sanación o en estos retiros que se hacen, cuando existe un sacerdote exorcista, tú puedes ver la diferencia porque reacciona de distintas formas las personas que tienen algún tipo de posesión o algún tipo de infectación. Cuando el sacerdote no está ordenado como exorcista, o sea, visiblemente no se ve nada, ¿no? Seguramente el Señor está orando igualmente, pero como no está la autoridad de la iglesia sobre el sacerdote, no acontece nada de esto que uno puede ver allí. Sí. Bueno, padre, hablando ya, entrando en aguas turbias, me imagino que habrá visto tantas cosas y experimentado tantas cosas que me gustaría, nos gustaría en este programa hablar de la importancia de la gracia, porque parte de la que el enemigo puede atacarnos o llegar a nosotros o afectarnos es por la falta de gracia, a menos que sea una excepción, ya sea que tenga una misión el almita y el Señor así lo permita, como ocurrió con Padre Pío. ¿Por qué la importancia de la gracia para nosotros los laicos sobre todo, para no dejarle o no abrir puertas, rendijas y dejarle acceso al enemigo? ¿Por qué la importancia de la gracia y qué podemos hacer para tenerla y mantenerla? Bueno, aquí quiero decir algo muy, muy importante, y es que la importancia del sostenimiento de la gracia no compete a los laicos solamente, ¿no? Okay. Compete a la iglesia toda ella, ¿sí? Pensemos en esto. Lo que yo he podido vivir a través del ministerio del exorcismo ha sido un encuentro de especial manera que el Señor me ha posibilitado a través de su infinita misericordia. En conclusión, lo que trato de decirles es que lo que yo he palpado de manera ordinaria a través del ministerio del exorcismo es cómo el Señor se regocija y se deja ver en la plenitud de su misericordia. Y esto es una gracia enorme, porque cuando yo menciono aquello, me permito ciertamente insistir en esto, porque yo de especial manera ciertamente noto como cuando un alma es especialmente liberada de las potencias del enemigo, sucede ciertamente el acto de la gracia del Señor y de su misericordia. Es pura gracia y es puro amor. A esto me refiero. Ahora bien, hay una cosa particularmente compleja y me parece también importante mencionar. La mayoría de personas ponen demasiada atención en las maneras extraordinarias a través de las cuales Satanás ataca. A saber, infestaciones, vejaciones, posesiones, en fin. ¿Okay? Yo no estoy diciendo que esto no sea valioso. Lo que estoy diciendo es que esta es una manera extraordinaria a través de la cual Satanás suele atacar. Digo, extraordinariamente porque no es la manera ordinaria, no es la manera natural. Tengo que decir aquí algo importantísimo. Sobre esta clase de ataques, un alma no necesariamente accede a la condenación. Me explico de mejor manera. Si yo encuentro como exorcista un alma posesa o una situación de infestación o una situación a través de la cual yo digo que esta persona X o Y tiene una experiencia obsesiva, por ejemplo, y por demás la ligo a una situación particularmente espiritual donde evidentemente Satanás ha venido haciendo de las suyas, no necesariamente por todas estas situaciones el alma se condena. Y tú acabaste de mencionar ciertamente un ejemplo particular, ¿no? El Padre Pío, San Francisco de Asís, San Juan María Vianney, que eran especialmente atacados por Satanás. Los hagiógrafos del Padre Pío mencionan, por ejemplo, del Padre Pío, ataques varios, a través de los cuales pues él sufría, ¿no?
sufría vejaciones y situaciones en donde era realmente atormentado por Satanás. Pero era un hombre santo, ¿sí? Entonces fíjense que no necesariamente los ataques extraordinarios de Satanás son concomitantes digamos, como una situación actual de pecado en el alma. Ahora bien, aquí sucede algo todavía más importante, y es que, habiendo dicho ciertamente que la mayoría de personas ponen más atención a estos ataques extraordinarios, ¿por qué? Se salen de lo normal y entonces suceden cosas variadas y situaciones a las que no estamos acostumbrados tal vez a ver o a notar en la naturaleza de la vida espiritual. Sucede algo más importante aún, y es que, habiendo mencionado los ataques extraordinarios de Satanás, hay un ataque ordinario, y este ataque ordinario tiene que ver con la naturaleza y la naturalidad con la que Satanás ataca un alma, y esta, si pervierte el alma, la destroza y la separa completamente de Dios. Y cuando hablo entonces de un ataque, digamos, ordinario de Satanás, me refiero ciertamente a la situación de pecado. Es decir, fíjense que la diferencia es muy grande, ¿no? El ataque extraordinario de Satanás no necesariamente está ligado a una situación de pecado en una persona, porque Dios permite también hacerse encontrar a través de estas situaciones para que un alma pueda alcanzar la misericordia de Dios. Pero pueda que esta alma esté en gracia, ¿no? Ahora bien, cuando yo me permito estar en pecado grave de especial manera, esto implica necesariamente que mi corazón y mi alma estén lejos del Señor, ¿no? Y por tanto haya una ruptura entre lo que Dios quiere de mí como ser humano y lo que yo quiero en el Señor. Y por tanto, entonces, esta situación actual de pecado, pues sí que pervierte el alma y nos otorga la desgracia de la condenación. Entonces, vivir en el estado de la gracia, ¿qué significa? Que yo pueda vivir la plenitud de la gracia de Dios en mi vida a través de la gracia sacramental. ¿Me explico? Sí. Cuando yo comulgo, cuando yo me confieso, cuando yo soy capaz de vivir una vida sacramental y poner delante de Dios mi vida a través de esta gracia sacramental, porque solamente a través de los sacramentos Dios confiere la gracia que otorga un alma en la vida de la santidad. Esto es clarísimo, porque solamente a través de la gracia sacramental nos permitimos ciertamente la acción primigenia de Dios en el alma, de tal manera que el alma pueda gozar de esta gracia que de Dios viene. Pero es solamente a través de esta gracia sacramental, ¿sí? Así que, si yo, por ejemplo, sufro de una situación de posesión, por ejemplo, y estoy en estado de gracia, esto no implica que si yo muero, pues yo me vaya a condenar, ¿no? Pero si yo no tengo ninguna posesión, por ejemplo, y muero en estado de pecado grave, pues aquí sí hay una situación particularmente honda a través de la cual mi alma corre peligro. Y aquí sí, por supuesto, la desgracia de la condenación. Wow, padre, de verdad que aquí provoca quedarse muchas horas escuchando todo esto que está diciendo, porque es tan importante tener todo este tipo de conocimientos. Y me hace recordar un audio que escuché hace pocos días del padre Fernando Cárdenas, también colombiano, que hablaba de que sí, que nos enfocamos mucho en esas posesiones extraordinarias, ¿no? Y porque nos parece ya tipo Hollywood, ¿no? Las películas y sí, todo exacto. Esto, que eso nos recuerda todo esto y bueno, y el ser humano tiende al morbo, ¿no? A que le gusta ver este tipo de espectáculos. Pero él también mencionaba que, como San Pablo decía, que el demonio, Satanás, anda como león rugiente buscando a ver qué presa devorar, ¿no? Entonces, él menciona de que el acto más fuerte o importante de Satanás contra nosotros los humanos, los hijos de Dios, es la tentación. Es
todo el tiempo tentarnos, todo el tiempo Exacto. tentarnos, y sabe, Él conoce dónde está nuestra parte frágil, nuestra parte donde podemos caer. Y entonces, qué bueno que usted menciona esto, y me gustaría que si pudiera explicarnos un poquito más esta parte de las tentaciones, ¿no? Bueno, recuerden ustedes que la Sagrada Escritura en los Evangelios sinópticos habla de especial manera de la tentación y se refiere de especial manera a Jesús como tentado en el desierto. Pero aquí yo tengo que hacer claridad y énfasis en algo, y es que pensamos en que Jesús fue tentado solamente una vez, ¿no? Y pensamos que seguramente solamente fue en el desierto tentado. Y pues realmente la tentación implica un acto a través del cual Satanás trata de manifestarse a lo largo de la vida humana, desde el momento mismo en que tenemos uso de conciencia hasta nuestra muerte. Eso quiere decir que las tentaciones en Jesús no se presentaron solamente en el desierto. Fíjense ustedes, ciertamente en la agonía del Getsemaní, que el Señor se presenta aparentemente derrotado, sudando sangre, sufriente, lacerado obviamente en su vida emocional y en la situación particular que estaba afrontando en ese momento. Y luego podría perfectamente mencionarse que el Señor no quería morir en la cruz, y aquello ciertamente se demuestra como cuando el Señor manifiesta ciertamente lo que dice: Señor, mira, aparta de mí este cáliz, ¿no? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hay una situación particular a través de la cual, y esto es una primera clave de entendimiento, a través de la cual ustedes y yo podemos ser tentados, ¿no? Pero cuando nos permitimos entender que la tentación no está necesariamente para que ustedes y yo nos hundamos en el abismo del pecado, sino entendamos que el oro ciertamente se prueba en el fuego, todo aquello ciertamente viene con un gozo todavía mucho más superior y muchísimo más grande. Porque luego el alma ciertamente se manifiesta llena de alegría cuando dice: vencí la tentación, vencí todo esto que ciertamente hace parte de mi fragilidad y de mi humanidad. Porque a veces las personas dicen: no, pues es el Señor el que me prueba, es el Señor el que me tienta. Y la misma Sagrada Escritura ciertamente lo dice. Ustedes y yo somos probados en razón de nuestra propia concupiscencia y de nuestra propia debilidad. No, lo que tú decías es cierto. ¿Por dónde ataca Satanás? Pues por dónde somos más débiles, ¿no? Y esto refiere a todas las áreas de la vida humana, ¿no? Aquí podríamos cada uno de nosotros mencionar ciertamente y pensar qué área de nuestra vida es más débil, ¿no? Y esta área por donde, digamos, encontramos mayor debilidad, pues por ahí ciertamente Satanás ataca. ¿Por qué? Justamente por esto, porque esta área es la más débil, es la menos fortalecida, ¿no? Ahora, como vencemos la tentación, pues el Señor lo dice, ¿no? Velad y orad para que no caigáis en tentación. A través de la oración, por supuesto, estar atentos ciertamente a todas las situaciones que Satanás puede, digamos, como hacer llegar a nuestra vida, y pienso yo y siento también, a través de la cual ustedes y yo podemos vivir una vida mucho más íntima con el Señor. Y esto me parece espectacular, porque cuando yo hablo de intimidad con el Señor, estoy permitiéndome sentir y pensar en dónde mi alma se encuentra de tal manera con el Señor, que me siento perteneciente a Él y Él se siente perteneciente a mí. Es un acto de amor manifestado en una dualidad que me hace con el Señor, ¿no? San Pablo lo dijo: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Es decir, es permitirme a sentir a Cristo en mi corazón. Y atención a esto, pueda que hayan debilidades, pueden que hayan situaciones de pecado, pueda que hayan situaciones frágiles y que nos permitan decir: carambas, metí la pata, caí en este pecado, en fin, qué sé yo. Pero cuando volvemos delante del Señor y ciertamente vemos en Él la manifestación de su gloria, su profundo amor y su profunda misericordia, y volvemos a Él con arrepentimiento sincero, pues el Señor nos perdona.
Y esto también es muy hermoso decirlo, porque hay personas que se sienten tan laceradas por el pecado que, por supuesto, lo primero que Satanás hace es meter el dedo en la llaga y decir, mira, tú que te crees muy cerca de Dios, tú que eres no sé qué, tú que no sé cuándo, y nos pegan donde más nos duele, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de reconocernos delante del Señor pequeñitos. Para mí este es el gran secreto. Y trato de hacerlo y de manifestarlo todos los días para mi vida sacerdotal y para mi corazón. Cuando me hago pequeñito delante del Señor, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, cuando siento que soy apenas su juguete, su cacharrito, pues digo, tú, Señor, te glorías en mí de la manera como tú quieras. Y sí, estoy lleno de pecado, hay situaciones que me hacen débil, pero vuelvo a ti, Señor. Así que, ¿dónde está la gracia de la santidad? No necesariamente porque yo no me permita una situación de pecado, porque el pecado hace parte de la naturaleza humana desde el momento en que somos conscientes, ustedes y yo, y todos los seres humanos que conocemos, ¿no? Entonces, ¿dónde está la bendita gracia? En permitirnos abrir el corazón delante de Dios y decirle a Él, mira, Señor, a pesar de mi pecado, a pesar de la porquería que me acompaña, de la suciedad que me acompaña, abro mi corazón para que tú brilles en él. Y ahí el alma se hace santa, porque busca del Señor, porque manifiesta la gracia que del Señor viene. Y luego nos permitimos ciertamente sentirnos amados, protegidos y custodiados por Él. Allí un alma ciertamente es capaz de besar de especial manera al Señor y de dejarse besar por Él. Ahí sucede la gracia. La gracia no son situaciones de orden espectacular. Gracia de Dios es cuando yo soy capaz de sentir que puedo respirar mientras otros no, que puedo ver mientras otros no, y que mientras esté vivo, tengo la gracia de decir, mira, Señor, aquí te presento mi pobre humanidad. Delante de ti soy nadie, soy pequeñito, no sirvo para nada, Señor, o para muy poco. Y sin embargo, cuando tú brillas en la profundidad de mi corazón, en ti soy todo. Y tú te manifiestas completamente en mí, Señor. Así que cuando yo me permito esto, entiendo ciertamente lo que Dios puede hacer en un alma, todo. Así que no podemos pensar que no merecemos la gracia del perdón de Dios, porque Dios es papá y Dios abraza y ama de especial manera. No sabe hacer más que esto. Dios ama. Dios no deja de amar. Y por lejos que estemos, por separados que estemos de Dios, Dios siempre va a nuestro encuentro. Y recuerden ustedes esto, porque no nos podemos sentir como Satanás quiere hacernos sentir. Satanás quiere hacernos sentir merecedores de la gracia de Dios. Y por eso lejanos a su gracia. Pero esto es de Satanás. Satanás, él mismo, no se permitió la gracia de Dios. De hecho, dio la espalda a esta gracia. Y dado su orgullo y su prepotencia, decidió separarse de Dios. Cuando un alma cae en el maldito orgullo, ¿no? Y no se permite que su corazón ciertamente palpite delante de Dios a través del entendimiento y permitiéndose ciertamente necesitado de Dios, pues aquí Satanás vence. Cuando un alma encuentra, por perdida que esté, la gracia de Dios bendita y se abre a esta gracia sin igual al corazón de Jesús, al corazón de Dios, entonces Dios le abraza y abrazándole le ama y amándole le perdona y perdonándole le sigue amando. Esta es la historia de la gracia en cada uno de ustedes y en todos los seres humanos, por supuesto,
que hoy vivimos. No, padre, estoy que quiero ir, quiero confesarme, quiero comulgar, quiero hacer todo ya corriendo. No, ya yo mandé un email a la arquidiócesis donde pertenece el padre para que nos manden para acá y ya que fijo con nosotros, padre, porque qué hermosura y qué gozo para contar todo esto, padre, para hacernos reflexionar y qué belleza con esa fuerza que lo habla, que lo dice, que lo medita, porque es que es una invitación desde el amor, ¿no? Desde verdad de conocer el amor de Dios y hablando de un tema tan misterioso, ¿no? Y que puede generar mucho miedo en todos nosotros los feligreses, escucharlo de esta manera tan hermosa. Sí. De verdad que uno dice, bueno, venga lo que venga, yo sé que el Señor siempre me va a amar. No, y se sintió, lo creí, porque lo sentí, lo creí, lo afirmo, lo reafirmo. Es algo muy bonito que usted, padre, estaba diciendo, porque creo fielmente que el que se queja es esclavo y el que agradece es libre. ¿Por qué? Porque el que agradece ve al Señor en todos, en todo momento, en cada persona, en cada experiencia de la vida. Cuando pasa algo negativo, siempre lo correcto es decir, ok, ¿para qué el Señor permitió esto? Ok, a lo mejor aquí no era el camino, a lo mejor aquí me iban a robar, a lo mejor aquí. Ver siempre la parte positiva ante las adversidades que le puedan ocurrir uno en la vida. Y creo que esa explicación estuvo espectacular. No, yo no sé si la persona que está grabando puede dejarnos este paneo general, porque me parece importante dejar este paneo general, no solamente por ustedes dos, sino por quien está en el centro de este paneo. Por favor, por favor. Madre, ¿no? La Santísima Virgen María. Quiero que contemplemos en este momento el corazón de ella, ¿no? Que es el corazón de Él. Es decir, cada uno de nosotros, ¿dónde está? ¿No? Es la pregunta que Papá Dios hace en el libro del Génesis, cuando Adán y Eva han cometido el pecado, ¿no? Dice la Sagrada Escritura en el libro del Génesis que, habiendo sabido ciertamente por la instrucción de Dios, no comeréis del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si lo comeréis, moriréis sin remedio. Accede Eva ciertamente a comerlo, luego invita a Adán. Y luego, fíjense lo importante de esto. Cuando ellos comen del fruto prohibido, se dan cuenta de su propia desnudez. Y esto es importantísimo, porque no podemos dejarlo de lado. Se dan cuenta de su propia desnudez y ¿qué es lo que hacen? Dice la Sagrada Escritura que Adán y Eva se cubren con hojas. Y luego cuando el Señor llega, se esconden, ¿no? Se esconden porque no quieren dejarse ver del Señor de esta manera. Saben en conciencia que están desnudos. Pero ¿quién les dijo? Y seguían desnudos. Estaban antes de comer el fruto prohibido de desnudos. Luego la conciencia ciertamente les hizo saber de su propia desnudez. Y aquí la pregunta hermosa que ciertamente Dios le hace a Adán y Eva. ¿Dónde están? Cuando Dios llega al jardín del Edén, esta es la pregunta, ¿dónde están? Piense cada uno de ustedes en su imaginación, como cuando un papá o una mamá desesperado busca a su hijo gritando y se le ha perdido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No? ¿Dónde estás? Es la misma pregunta de Papá Dios. ¿Dónde estás? Y luego avergonzados, Adán y Eva se presentan delante del Señor. Mira, es que nos dio miedo, porque sabíamos que estábamos desnudos. ¿Y quién les dijo que estaba desnudos? Ya el Señor había percatado la situación. ¿Quién les dijo? Y bueno, todos ustedes ciertamente en conformidad al conocimiento del libro del Génesis que ustedes y yo conocemos en el episodio de la caída del pecado. Pero ¿por qué no digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque a mí me parece hermoso pensar en esto. Porque cada uno de nosotros hemos de saber y entender que lo más original en nosotros no es el pecado, ni la desgracia del pecado. Lo más original en nosotros es la gracia que Dios puso en nosotros, porque nos creó perfectos, llenos de Él, de su gracia y de su misericordia, y por eso podemos amar, podemos perdonar, podemos abrazar, podemos sonreír. Todo esto es una gracia de Dios. Y cuando me permito mencionarlo, y por supuesto caprichosamente hacer este paneo general porque veo el corazón de nuestra Madre del Cielo, pues el corazón de nuestra Madre del Cielo es el corazón de Jesús. Yo
todos los días procuro decirle a mi madre: Madre, escóndeme en tu santísimo vientre y ocúltame en el centro de tu bendito y santo corazón. Y lo mismo lo digo con Jesús, porque estamos en el corazón de Jesús. Ningún hombre, ninguna mujer, por perverso o perversa que sea, está fuera del corazón de Dios, ni fuera del corazón de nuestra Madre del Cielo. Ninguno. Amén. Y esto obviamente es una excepción personal, porque yo siento que no hay un hombre malo y una mujer mala. Yo no siento una situación a través de la cual haya una maldad peculiar y particular en el hombre o en la mujer. Y siento más bien que esta situación viene de una situación equívoca, donde esta alma no ha conocido de Dios. Como no conoce de Dios, es ignorante a su gracia y a su amor, y por eso cae. Es una alma, es una persona que desconoce el amor de Dios, ignora el amor de Dios porque no lo ha conocido ni lo ha experimentado, y por eso el pecado ciertamente en él. Tal vez no por maldad, porque fíjense ustedes, hay muchas situaciones en el ser humano, por supuesto, que le hacen cometer un pecado que no necesariamente, ciertamente, le permiten, digamos, como ejercer este pecado en razón del acto de su propia voluntad y del conocimiento. Entonces me gusta pensar siempre en esto. ¿Dónde estás tú, que a pesar ciertamente de estar lejos de Dios, has de saber que Dios te tiene en el centro de su corazón, y que por lo tanto, estando tú en el centro del corazón de Dios, también estás en el centro del corazón de una mamá que ama, que bendice y que se glorifica en el Hijo cuando te abraza y cuando te dejas abrazar de especial manera por Él. Así que ese es nuestro lugar. Estamos en el corazón de Dios, en el corazón de una madre que ama. Y aunque nosotros no amemos de igual manera, que nuestro amor sea pequeñito y frágil y hasta mediocre, cuando nos permitimos dejarnos amar por el Señor, entonces nuestro corazón pequeñito se vuelve grande, y allí los demás se encuentran del Señor, desaparecemos, y el Señor quien obra. Y luego entonces, a pesar de lo arruinados, doloridos y llenos de dolor por tanto que estemos, habiéndonos dejado encontrar por el Señor, pues Dios manifiesta toda su gloria en nosotros y nos hacemos en Él. Seguimos siendo pequeños, pero cuando tenemos a Dios en el corazón y permitimos que Él entre y anide en Él, pues la vida nos cambia, ¿no? Seguimos siendo pequeños, carambas, seguimos teniendo un corazón frágil, es cierto, seguimos pecando, también es cierto, pero nos sentimos necesitados de su gracia y no podemos vivir sin ella. Anhelantes, deseosos de esta gracia, nos hemos de permitir alimentarnos todos los días. Así que, ¿dónde están? Grábense todos y cada uno de ustedes esto. Están en el corazón de un padre que les ama y en el corazón de una madre que llora por cada uno de nosotros y nos abraza en el amor del Padre, en el Hijo y en el gozo del Espíritu Santo. Ese es nuestro lugar. Sin palabras. Ya Yoli, mire, está llorando como siempre. Yoli llora en cada episodio. Entonces yo sigo acá conversando. Padre, de verdad, Dios lo bendiga enormemente porque, sí, porque todos los que los conozcan, los que lo conocen, nosotros, yo que lo estoy conociendo particularmente hoy, quiero beber de esa fuente de la que usted bebe. Porque usted lleva de verdad a Cristo en su palabra, en su sonrisa y en ese gozo que manifiesta cada vez y cada cosa que menciona del Señor. Quiero acotar algo que mencionó allí, de que no cree que nadie sea malo. Yo soy ferviente defensor de ese concepto también, porque yo pienso que si fuimos hechos de imagen y semejanza y todos somos creados por Dios, Dios no puede haber hecho a nadie malo, ¿no? Porque venimos de su semejanza, de ser iguales a Él. Y por eso me molesta mucho cuando la gente dice, bueno, es que pecar es de humano, ¿no? Pecar es de humano, pecar es de humano y yo soy así, ¿y cómo hago para no hacerlo? Y escuché una vez hace muchos años un sacerdote que decía, pecar no es de humanos, pecar
te deshumaniza. Exacto. Vas perdiendo tu humanidad. Entonces, esta es una palabra muy fuerte, una afirmación muy fuerte, porque mucha gente no lo entiende, muchas personas no lo entienden. Yo quisiera que me ayudara usted a explicar un poquito esta parte, padre. A veces el corazón del hombre juzgan demasiado y se permite estar lejos de la providencia y del amor de Dios. Ciertamente entendernos frágiles es entendernos necesitados de su gracia y por sobre todo de su misericordia. Yo el primero. Así que cuando nos permitimos pensar en esto y pensar que lo más original en nosotros no es el pecado, sino la gracia que de Dios viene, es entender ciertamente lo que dice la Sagrada Escritura. Somos ciudadanos del cielo. El primer acto salvador de Dios no fue la cruz. El primer acto salvador de Dios fue cuando te creó a ti y a mí. Dios pensó en ti, no solamente creándote, porque la razón primordial a través de la cual Él se permitió crearte es porque te quería para Él en el gozo de su reino y de la eternidad. Te pensó para Él, para Él, para Él. Estoy hablando de un signo de pertenencia. Estoy hablando de un acto de amor profundo a través de la cual Dios se hace en el ser humano y allí brilla. Me gusta pensar en la imagen de Jesús misericordioso, porque de su corazón brotan unos rayos, ¿verdad? Son los rayos de su misericordia. Ahora bien, cuando nos permitimos pensar en esto, hemos de entender ciertamente que esta humanidad nos lleva a situaciones que nos hacen frágiles. Fíjense ustedes, cuando estábamos en el paraíso, todo íbamos bien, ¿verdad? Así que cuando nos alejamos del paraíso es cuando sucede lo complejo, ¿no? Y entonces entender la humanidad, por supuesto, es entender la fragilidad. Sin, entiéndase esto, sin la gracia del paraíso. Así que esta humanidad que ustedes y yo tenemos está sin la gracia del paraíso. Vivimos en Dios, nos movemos en Dios y vivimos en este mundo. De alguna manera la gracia que de Dios viene y bebemos del cielo de muchas maneras. La más hermosa a través de la Santísima Eucaristía. Pero, por supuesto, esta humanidad que es cuerpo, que es carne, que habla San Pablo, que dice que como un aguijón atraviesa, nos hace pasar penalidades, ¿no? Y nos permite probar, y esto es hermosísimo, nos permite probar la necesidad de Dios. Wow. ¿Para qué la tentación y el pecado, si no es para hacernos entender que sin Dios nada podemos y que con Él todo lo podemos? Wow. Este es el gran secreto a través del cual Dios triunfa sobre el mal, porque al final de la tentación Jesús le dice: nos aleja de mí, Satanás, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando entendemos nuestra humanidad en Dios, entendemos que estamos en el paraíso, aunque estemos atacados, aunque seamos pequeñitos, aunque nuestro corazón sea frágil, aunque caigamos 70 veces, ¿no? Decía un geógrafo de un santo que el santo de los santos, el más santo de todos los santos, pecaba hasta 7 veces diarias. Y fíjense aquí, porque a veces tenemos ustedes y yo la premura de pensar que un santo es el que no tiene pecados. Y pues no es esto. El Padre Pío tenía un pecado, en ejemplo, que era su caballo de Troya y era su genio, ¿no? Los geógrafos hablan de eso. El Padre Pío tenía un genio que no se soportaba ni él mismo. Y era santo. Así que ser santo no es no tener pecado. Pues en el orden de ideas, nadie podría ser santo. Ser santo es entendernos que, aunque con una situación concomitante de pecado,
hay una situación concomitante de gracia a través de la cual nos permitimos ciertamente necesitados de Dios, ¿no? El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Amén. 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 Padre, gracias por explicar de una manera tan hermosa la importancia de conocer. No se puede apreciar un bien tan grande si no se conoce. Me dio mucho sentimiento porque yo en un momento estuve perdida, porque no conocía ese amor que usted ha explicado de una manera tan bonita en el programa del día de hoy. Y pero fíjate, perdóname te interrumpo, Yo no soy de protocolos, Yolimar, pero ¿y quién no? ¿Quién no, Yolimar? No, yo la rescaté, padre, yo la rescaté. Así que todos hemos encontrado esta gracia. Basta abrir el corazón y permitir que nos dejemos amar por el Señor. Así es. Y espero que esa sea la invitación del programa el día de hoy, que se sientan motivados a conocer ese amor tan especial, tan único, tan perfecto, porque como el Padre ya lo dijo, Dios no comete errores y Él te hizo porque ya él te visualizó y te creó para una misión porque Él te quiere, Él te necesita y Él se dio cuenta que ya este mundo no podía estar más sin ti y por eso te creó. Padre, nos quedan 2 minutos de programa y me gustaría que cerráramos diciendo algo a aquellas personas que todo lo demonizan, ¿no? Y le dan tanto peso y tanta importancia, ¿no? Y protagonismo en la vida a este señor. Bueno, no es señor, a esta cosa. A este enemigo. ¿Cuál es el mensaje para estas personas, Padre? Bueno, hay un peligro en la vida de la iglesia y son los escrúpulos. No en todo Satanás está. Yo recuerdo que alguna vez practicando un exorcismo, y te cierro con esto, pues el exorcista teniendo cuidado de algunos, digamos, como situaciones particulares, y esto no es ordinario, pero en algún momento lo hice, le pregunté a Satanás cuáles eran los 5 pecados, o los pecados más como grandes, los más importantes que él manifestaba, ¿no? Y dentro de estos, ciertamente, Satanás manifestaba, mira, cura, hay almas que llegan a mí que ni siquiera yo he llamado, así que llegan porque ven en todo mi presencia, ¿sí? Entonces no en todo o no de todo Satanás es culpable, ¿no? Claro. Esas conciencias escrupulosas de donde no me muevo, si me levanto, si bajo, si subo, esas conciencias escrupulosas son muy peligrosas. No es una vida espiritual sana, ¿no? Porque entonces incluso estas almas no se sienten ni siquiera reivindicadas por Dios, ni amadas por Dios, porque en esta conciencia continua de pecado se sienten inmerecedores de la gracia de Dios. Y esto también es un pecado grandísimo, porque hemos de saber todos que Dios nos perdona a todos, y aunque no merezcamos su gracia, somos sus hijos, y luego Dios nos acoge como sus hijos. Entonces, miren, el más bello acto de amor que Dios ha podido hacer te llamas tú, como te llamas tú. Ese es el acto más grande de amor que Dios ha podido hacer. Te llamas tú. Y no sé por qué situación estés pasando en este momento, no sé cuándo veas este video, no sé cuándo tu corazón se ha tocado por el Señor, no lo sé. Pero lo único que quiero decirte es que el más grande y noble acto que Dios ha podido realizar, te llamas tú. Y por ti murió el Señor en la cruz, y por ti el Señor resucitó, y por ti el Señor venció a Satanás, y por ti el Señor tiene preparado el cielo como un banquete, el más grande de los banquetes. ¿Eso es acaso ciertamente lo que dice el Señor en la Sagrada Escritura? Porque a todos Él nos ha preparado un lugar, así que no te sientes lejano, no puedes sentirte lejano a este lugar bendito cuando Jesús ciertamente lo ha preparado para ti. Así que yo te animo a que sigas adelante, a que reconozcas delante de Dios tu fragilidad, pero por sobre todo tu necesidad de Él.
sin Él nada podemos. Con Él ciertamente todo lo podemos. Todo lo podemos. Yo soy exorcista, soy sacerdote, pero está clarísimo que yo, como dice la Sagrada Escritura, llevo este ministerio en vasijas de barro. Y habiéndome sentido inmerecedor de todo esto, porque no lo merezco, nada es mío, sé que ciertamente todo es del Señor. Así que termino diciendo, como siempre digo yo, el Señor nunca me falla, porque sé dónde puso su corazón. Lo puso en esta criatura insignificante, y lo sigo siendo, pero procuro ciertamente el amor de Jesús, como Jesús procura su amor en todos y cada uno de nosotros, y en cada una de las personas que ciertamente procuran la gracia de Dios, e incluso en aquellos que no la procuran, porque todos somos, como decías tú, imagen y semejanza de este Dios que nos ama profundamente. Amén. Amén, amén, amén. Yo no voy a cerrar. Padre, doy gracias a Dios porque hoy nos invitó a este banquete de recibir todo este mensaje de amor de su boca, de su Hijo Santo, que es usted el sacerdote que lleva tan bello este ministerio, ¿no? Muy, muy agradecido con Dios. Me falta mucho para ser santo. Bueno, Padre, pero ya pero lo tenemos que creer, lo tenemos que ir creyendo para que se haga realidad, ¿verdad? Mil gracias, que la Virgen Santísima lo bendiga, lo proteja y lo defienda ante todo peligro y todo mal que el enemigo quiera acechar contra usted, y que Dios bendito, por supuesto, lo guarde en su corazón. Gracias, Padre Luis. Los queremos muchos. A toda la audiencia, Padre, I love you. Un besito. Seguimos en contacto, Padre. Ahora no se va a despegar de nosotros, ¿ok? Una bendición, ¿eh? Un abrazo. Nos da la bendición. Bendiga a todos siempre, por donde quiera que vayan. Amén. Amén. Los quiero mucho, Padre, y a todos ustedes, síganos, Éfeta de Podcast en María Visión, denle like, comenten, y bueno, estamos aquí para servirles. Bye. En la próxima Yoli también llora. Bye. ¡No!